qué bueno que continúan con nosotros aquí con esta agradable charla con el profesor, que de repente le dio un ataque de amnesia pequeño, porque ya se acordó otra vez el profe, ¿verdad? Nos están llegando mensajes, profe, que lo felicitan porque usted siempre ha estado del lado de las gentes y por eso luchó. Y hay muchas felicitaciones, profe, pero si las digo se va usted también a ser soberbio como otros. Mejor seguimos adelante, mi profe. Aquí la ventaja que siempre tuvo el sistema que arrancó desde el 29 fue mantener la unidad en base a un reparto de cuotas, y tenían su... Sí se daba eso. Sí, de alguna manera. Y actualmente se daba, profe. Sí, pero ya la iban perdiendo. Y en los sindicatos sí, se da eso. Pero ya la iban perdiendo, por ejemplo, de tal forma pues que el PRI al final de cuentas tenía que aliarse con nanopartidos, que también dices tú, ¿cómo hay tanta desviación en lo político para que el PRI nos deje hoy como herencia con una pérdida así, una pérdida dramática de alguna forma en Chihuahua, que pierde todas las diputaciones, pierde la presidencia, pierde la sindicatura y pierde la gubernatura aquí en la ciudad de Chihuahua? No, espéreme, le calcularon tan mal que inclusive las pluris, sí, claro, le calcularon tan mal, al cabo vamos a tener el Congreso y les vamos a dar las pluris a los partidos pequeños, que son los que sí van a tener las pluris, y se quedaron, acaban de declarar que se van a quedar con las pluris. Entonces seguía la soberbia, nosotros seguimos siendo los reyes, y se los llevó el tren. Sí, pero lo que quiero hacerle ver es que nos van a heredar no a los pluris, a los partidos. ¿Cuáles partidos son? Esas las pluris a la familia fulana, que en este caso, para que no haya correcto, a la familia Aguilar y a la familia de Aragón. Así es. Y eso no se vale. No se vale porque no representan, que dijera, bueno, representan a un grupo que finalmente ha luchado por la justicia. Pero fue el cálculo que hizo la soberbia. Así es, así se quedó. Así dijeron, vamos a tener, porque esto les damos los pluris y nosotros ganamos las diputaciones por voto. Y a final de cuentas se quedaron sin Juan y sin las gallinas. Y sin corral. No, con corral. Porque se quedaron con corral. Se quedaron sin corral porque corral es de otra parte. Corral está en otra posición. Sí. O sea, se quedaron sin Juan y sin las gallinas y sin el corral. Sin el corral. Y así la realidad. Como tengo entendido como que sale se un meme ahí que para encerrar a un cerdito no hay como un corral. Por eso, entonces se quedaron con un corral. Es que la gente en ese tenor sí se pone las pilas. Pero debes de tener mucha información que no lo ha tenido. Mire, le voy a dar un dato que de alguna manera usted lo habrá leído por ahí en algún tiempo. Porfirio Díaz hizo una labor tan perversa que la gente que no lo sabe dice, no, hay que valorar a Porfirio Díaz, hizo grandes obras, trenes y edificios y carreteras y qué sé yo. Presas como aquí la Chihuahua, la Chubíscar y la Boquilla. Lo que quiero hacerle ver en la época de Porfirio Díaz, el Palacio de Gobierno. Por eso. Pero lo que hizo Porfirio Díaz fue destruir la intelectualidad, a los reporteros, a los periodistas, a la gente que le va a dar rumbo a una nación, los fue destruyendo, de tal manera que tenía un pueblo sometido, sin conciencia, sin saber leer ni escribir. Por eso cuando llega la revolución a triunfar, lo primero que hace José Vasconcelos es buscar sacar a ese pueblo del atraso, porque Porfirio Díaz se dedicó sistemáticamente a destruir el conocimiento intelectual, histórico, de nacionalidad y de pertenencia, para mantener el control. Y además también contraponía a todos los, todos los cacicazgos regionales, como decir, a Terraza lo contraponía con el de Sonora, al de Sonora contra el de Sinaloa, y así, para que ninguno le fuera a hacer las contras, de tal manera que siempre los mantenía ahí entre divide y vencerás. En envidia. Bueno, José Vasconcelos, ese fue el primero, y el mejor, déjeme hablar, fue el primero y el mejor secretario de Educación que hemos tenido hasta la fecha. Pero lo que quiero hacerle ver que de ahí viene
esta tragedia del pueblo mexicano política y electoralmente hablando. En el 29 dice Plutarco Elías Calles, que así lo tienen reconocido los priistas como el personaje grande en su sede nacional. Plutarco Elías Calles dice, este es el momento de que las instituciones normen la vida del pueblo mexicano, bla, 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 no los hombres. Y se crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y al primero que le pega en unos cuantos meses es a José Vasconcelos, un hombre de los más grandes intelectuales que ha tenido México. Y José Vasconcelos, en su forma, en su ética y en su prestigio que tenía como rector también del UNAM, fundador, pues, como lo hizo, como fue también su compañero Manuel Gómez Morín, que fundó el PAN y fundó el Banco de México y la UNAM. Exactamente, fueron varios. Era un grupito de personajes de alto nivel intelectual. Pues al primero que le pega es a José Vasconcelos y a sus aliados en la campaña, y los matan y los van y los avientan en Topilejo, allá a las orillas de la Ciudad de México. Gómez Morín le cuestionaba que no, por ahí no era la cosa. Claro. Y él se fue en una campaña y lo aplastó. El Estado mexicano aplastó, como aplastó luego a Almazán y a Enríquez, y aplastó a Ezequiel Padilla, y aplastó a toda la oposición que se le ponía enfrente. Sí, pero mencionó algo, profesor. Dijo Plutarco Elías Calles, vamos a crear las instituciones para que no sean los hombres. Sin embargo, ¿cuántos años se eternizó en el poder Plutarco Elías Calles? No respetó la institución que creó. Claro. No la respetó. Detrás del poder se decía, oiga, ¿dónde vive el presidente? Bueno, el que es el presidente es allá, pero el que manda vive allá enfrente. En tiempos precisamente de Plutarco Elías Calles, no sé si recuerda esa anécdota. Sí, él crea pues el partido y hubiera procesado esa lucha que había de la gente, pues, de nombrar sus autoridades. No lo hizo. Fue el primero que lo violó, y la prueba más tangible es lo que usted acaba de señalar certeramente, el maximato. Ni siquiera se le da su lugar a la persona a decir fulano de tal perengano, no. Eran 3, pero se llama el maximato porque el jefe máximo era Plutarco Elías Calles. Así es. Y ese Emilio Portes Gil, y es Abelardo L. Rodríguez, y es Pascual Ortiz Rubio. Así es. Pero los 3 pasan como 3 títeres. Por eso dice certeramente, en el castillo de Chapultepec vivía el presidente, y alguien pintó por ahí una barda, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, donde vivía exactamente. Y esa fue Elías la causa Calles, por la que mataron precisamente a Álvaro Obregón. Así es. Y la cuestión es que, antes de terminar con eso, la idea es que por eso Cárdenas hubiera sido otro, le da cuello, como se dice coloquialmente, le da cuello. Cárdenas lo expulsa. Eso yo creo que le dio la oportunidad de que se fuera. Así es, a Los Ángeles, sí. Porque el que mandaba en ese momento era el general Lázaro Cárdenas del Río. Así es. Y ese sí llegó para mandar en el llegó Palacio. Para mandar y para servir. Bueno. Por eso Cárdenas siempre tiene ese prestigio a nivel nacional de haber sido un presidente muy reconocido mucho después. Oiga, es tan apasionante la historia de México que nos desviamos un poco de lo que tenemos. Porque hablamos y nos apasionamos, porque si reconocemos cuál es la realidad del Partido Nacional Revolucionario, que después se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional. El PRM, con Lázaro Cárdenas. Así y luego es. El PRI con Miguel Alemán. Con Miguel Alemán. Miguel Alemán, no, pues qué dijo Miguel Alemán aquí. Y no solo desprestigió pues a la institución del partido, sino también a los abogados, porque ya de ahí de Miguel Alemán ya los abogados agarraron fama de... Es de donde viene la corrupción. Oiga, precisamente ese principio. Dice que nos estamos desviando. ¿Dónde quedó Morena? Del tema. Sí, del tema. Sí. ¿Dónde quedó Morena? ¿Dónde está la izquierda? Yo me pregunto, nosotros tenemos muy claro que tenemos que seguir luchando por un ideal que nos lleve a servirle a la sociedad. Ahorita tienen porque mire los triunfos del PAN de 7 gubernaturas. Sí. Se multiplican como si dijéramos a 10 comparativamente con las 5 que gana el PRI, porque las 5 que gana el PRI ya lo señalábamos y lo dice la prensa, pues son estados muy lo comentamos la vez anterior, muy vulnerables. Tlaxcala e Hidalgo pues no tienen la potencia económica, estratégica, política y electoral, el peso de Veracruz o de Tamaulipas o de Chihuahua. Tlaxcala e Hidalgo. Y luego otro estado también muy vulnerable, con muchos conflictos, es Oaxaca,
cuando Oaxaca fue modelo en la época, pues sí, pero de Benito Juárez. Oaxaca era el estado modelo en la época de Benito Juárez. Oiga, ¿y quién empezó a darle en la torre a Oaxaca? ¿Lo recuerda usted? Pues Porfirio Díaz le dio en la torre a toda la estructura que sembró el grupo Los Liberales. Pero estamos hablando de las gobernaturas, profesor. ¿Quién fue el que puso la primera piedra de la corrupción en Oaxaca? Pues que ahí sí me agarra usted. ¿Murat? Ah, bueno, se refiere a que yo me estaba ubicando en la época de Juarista, en Los Liberales. Sí, no, ¿Murat? Los Murat. ¿Murat? Pues ahora es el gobernador. Es el hijo de Murat. Entonces, ¿qué podemos expresar si en la escuela, del PRI, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué podemos empezar a jugar? Hidalgo también, jamás en 80, 90 años, ¿cuánto tiene gobernado el PRI en Hidalgo? Siempre. Toda la vida. Es porque es un estado que lo procesan a través de esa pobreza y de esa ignorancia política ideológica que así la mantuvo el Estado mexicano para gobernar a su servicio, al servicio de sus élites políticas y familiares y al servicio del capital, y a los trabajadores los mantienen siempre, no pidan aumento porque se desboca la inflación, no, todo está bien, vamos a traer más inversión para darles más empleo, y todavía nos siguen manejando todo ese petate del muerto de que nos están dando mucho progreso porque vienen las grandes empresas y vienen. Pues sí, pero los ganones son ellos, los empresarios extranjeros y los empresarios nacionales que tienen grandes fortunas. También otro estado que sí tiene peso político es uno de los grandes estados con más votos que muchos. ¿Lo ganó quién? ¿Veracruz? Sí. ¿Lo ganó quién? Los Yunes. Por eso, ¿pero de qué partido? Del PAN. Fíjese nada más. Y Yunes, del toda su vida ha sido del PRI. Entonces, ¿quién va a gobernar en Veracruz? Y del Bester Gordillo. Sí, pues, no es fácil que por eso, pero toda su vida estuvo en el PRI. Así es. Entonces, ¿quién va a gobernar? Estas alianzas PAN-PRD, ¿con quién están gobernando? Salvo sus honrosas excepciones, con expriistas. No tienen gente, a excepción de Chihuahua, por ejemplo, que Chihuahua es un ejemplo, porque Javier Corral, aun cuando pertenece al Partido Acción Nacional desde siempre. Tiene vocación centroizquierda. Así es. Entonces, bueno, pero a él sí no lo podemos cuestionar, a Javier Corral, pero sí podemos cuestionar a un Yunes, por ejemplo. Sí podemos cuestionar pues Murat ha sido de Oaxaca, ¿verdad? Prista de toda la vida. Hijo de un corrupto, porque su padre fue un corrupto cuestionado totalmente. Votaron por el hijo en Oaxaca, no sabemos por qué. Oiga, yo creo que ahí no estamos también, como dicen, descuidando en el tiempo de qué va a pasar. Concretamente, gana la ciudadanía. Sí. Porque ya tiene la idea muy clara de lo que vale su voto. Y lo ejerció casi todo. Eso es correcto, eso es totalmente y lo ejerció correcto. Casi en forma hasta aplastante, como fue en Chihuahua. 2. Sí. El partido que se beneficia de ese despertar ciudadano es el PAN, por algo será en el buen sentido de la palabra, porque el único que podía pegarle a un aparato corruptor y corrupto que tenía muchas décadas de gobernar, y que el pueblo, cuando ya no encontró más que violencia y mucho descomposición social con Calderón, pues se van con el PRI de nuevo. Pero ya se dio cuenta en 2-3 años que el PRI está peor que el que se fue. Claro, estamos diciendo que le quitaron las gobernaturas al PRI. Sin embargo, Oaxaca, ¿quién lo gobernaba? Gabino Cue. Así es. Que llegó llegó por una alianza PAN-PRD. Así es. Y el pueblo lo echó para afuera. Así es. Dijo, a la basura. Entonces, también en Oaxaca volvieron a votar por el PRI. ¿Por qué? Porque no sirvió esa alianza, así como no sirvió en Sinaloa con el tal Maloba. Y así ha sucedido. Nomás hablamos de las que perdió el PRI por corrupción y por ineficacia en el gobierno. Pero hay que ver también las que se volvió a quedar, por qué se quedó con ellas. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo.
en todas partes, dígame nada más. Recupera Sinaloa también el PRI. También por una alianza con el ese, Maloba, el Maloba, del sí. PAN y de la izquierda. Bueno. Aquí la cuestión es que la ciudadanía gana, la ciudadanía manda. Así es. Todavía no sabemos si va a ganar. Y el privilegio, sí el privilegio que tienen los que son electos gobernadores y fundamentalmente la mayoría de los en el PAN tienen estados muy fuertes. Sí. Económicamente hablando, Chihuahua, sí. Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, estados con mucha fuerza. Y yo creo que ya están precisamente para unirse, para aliarse y de alguna manera ganar la joya de la corona a niveles estados, como es el Estado de México. Sí. Pero aquí lo que yo señalaba en un principio, y Morena, y la izquierda, y no debemos dejar nosotros en eso, de ser una opción, porque aquí yo he señalado reiteradamente que se debe de romper un bipartidismo que tiene muchos años aquí en Chihuahua, sí, PAN. Sí, yo también estoy de acuerdo con diferencia, yo estoy de acuerdo con usted, pero mientras haya otro soberbio como Andrés Manuel, que no quiere hacer unión ni con sus compañeros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Porque hay que reconocerlo. Ajá. A final de cuentas, yo sé que a usted le gusta el partido Morena, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Ajá. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel? Nos dicen que se nos terminó el tiempo, mi querido profesor. Nos vemos por aquí la semana que entra para seguir charlando con el público. Muy bien. ¿Me parece muy bien? Claro. Bueno, pues despídase, profesor, por favor. Muchas gracias. El amable, es que me quedé pensando en el planteamiento que hace usted con López Obrador. Sí. Y ya no me dio tiempo de contestar. Bueno, nos vemos por aquí, por favor, cuídense mucho. Muy buen fin de semana a nuestro amable público.